Bueno, Padre Manolo, ¿qué tal? Buen día. Claro, un placer estar aquí. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de la Navidad, ¿Cómo no? del 24 y del 25. Así es. ¿Mm? Muy bien. Del nacimiento de Jesús. ¿Vamos a hablar de todo eso? ¿Te parece? Sí, la mente ahora, uno que ha visitado Israel y concretamente Belén, le llena de emoción el corazón, ¿no? Poder Claro. haber podido estar allí en el lugar mismo donde nació Jesús. Que recordemos, nace en Belén. Belén significa Betlehem, casa del pan. Y en árabe, lahme, carne, ¿no? Es el Dios que se hace carne, que toma de lo nuestro para darnos de lo suyo, como dice San Ireneo. Y además es el Dios que viene a mostrarse como el alimento del mundo, ¿no? Ujú. Por eso fue muy triste la representación que se hizo aquí del pesebre a través de un canal de streaming. Fue horrible yo eso, creo ¿no? que eso, además de ser horrible, repugnante, y es una demostración de la ignorancia, que en este caso creo que es supina, ¿no? Porque se dijo que allí no se nombraba a nadie. Sí, yo lo vi, lo escuché y se nombraba a Jesús concretamente. Claro. Me alegro que hayan pedido disculpas. Pero digo, en una sociedad democrática creo que tenemos que aprender a respetarnos. La diversidad es lo que hace también la policromía de pensamiento, de confesión de fe, y eso es lo que nos enriquece. Por eso, Y además cuando se tocan a las religiones, cualquiera Exactamente, sea, no porque- importa cuál, exacto. eso toca fibras muy profundas Sí, de las sí, ya sabemos personas. lo que pasó con Charlie Hebdo, Son ¿no? cosas con las cuales no ¿Eh? se jode. No. Respetar incluso la confesión de fe de otros, que tal vez es distinta a la mía. Bueno, pero estamos para vivir unos con otros, no unos contra otros. Sí. Bueno, padre, querido, ¿por qué Belén? ¿Por qué Jesús nace en Belén? ¿Por qué María y José viajan a Belén? Bueno, porque el Imperio Romano había impuesto un censo y entonces tenían que ir al lugar de origen de la familia. José era descendiente de David, tenía que ir a Belén precisamente para censarse, y es allí cuando María da a luz a Jesús y no encuentran posada, y por eso tienen que ir a un lugar donde se cobijaban animales, ¿no? Contra las inclemencias del tiempo. Esto también es muy significativo porque también a veces en el mundo hay un rechazo hacia Dios, y sobre todo estamos viviendo una corriente secularista que dice que hay que vivir como si Dios no existiera, ¿no? Tampoco se le hace lugar a Dios en muchos espacios en la vida comunitaria. Y nace allí en Belén, es muy impactante, como te dije antes, porque cuando uno entra a la basílica, que es la única basílica bizantina que está en pie actualmente en todo el territorio de la Tierra Santa, y allí para entrar tenés que agacharte, porque hay una puertita muy pequeña de 1,20 m, y esto también hace pensar como para ir a adorar el lugar donde nació Jesús, tenés que bajar el orgullo, la soberbia. Claro. Y hay unos versos de Miguel de Unamuno muy bellos que dicen: agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar, la hiciste para los niños y he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad, ¿no? O sea, es el misterio que nos invita a vivir el estupor, la confianza y la pequeñez. Ujú. ¿Quiénes fueron los primeros en visitar a Jesús cuando nació? Los pastores. Los pastores. Precisamente, que era gente totalmente considerada como paria. Él nace en una cueva, no debajo de una toldería, ¿no? No, en una cueva. De hecho, cuando vos entrás a la Basílica de la Natividad, bajas unas escaleras, te encontrás allí con un lugar donde hay una estrella que fue puesta en 1757 con 14 puntas, una estrella de plata que hace referencia a las 14 generaciones que forman parte de la estirpe de Jesús. ¿Y qué significa el pesebre? ¿Qué simboliza? El pesebre significa precisamente cómo Dios nace en medio de la pobreza, sobre todo para descubrir, que descubramos nosotros en Él la riqueza, ¿no? Y además el pesebre es un lugar de acogida, ¿no? Nosotros siempre que vamos a Belén visitamos una casa donde hay niños que son de hijos de madres solteras, y por ejemplo la mujer árabe que se queda embarazada directamente la matan, y entonces muchas veces se ocultan y llevan los chicos allí, los tienen las religiosas de San Vicente de Paul, y precisamente ese lugar se llama la crèche, que en francés significa el pesebre, porque allí hay niños con graves problemas, muchas veces con deformaciones físicas o con carencias, por ejemplo, no pueden ver, porque son hijos de
mujeres que han sido violadas por los hermanos o por los padres, ¿no? Sí. Es un tema sumamente fuerte. Manolo, ¿y qué profecías se cumplen con el nacimiento de Jesús? Bueno, ya en el Antiguo Testamento decía que el Mesías, el enviado, el ungido de Dios, iban a ser precisamente en Belén. Uh-huh. Es eso. Eso. Es eso. Bueno, tengo 2 minutos de noticias y te puedo hacer unas preguntas más. Sí, cómo no. Porque me gustaría que nos cuentes por qué María fue elegida para ser la madre de Jesús, según la Biblia. ¿De acuerdo? ¿Por qué el 25? ¿Por qué el 25 de diciembre Bueno, se festeja la Navidad? Hasta que en la antigua Roma, cuando entraba el invierno, el 21 de diciembre se hacía una gran fiesta, homenaje a Saturno, que era el dios del tiempo. Uh-huh. Y entonces allí era cuando comenzaba esa etapa invernal y se acortaban los días, se alargaban las noches y entonces se daba primacía y se valoraba mucho la luz del sol. Uh-huh. Y entonces ese día se hacían regalos, pero ellos no era el 21 de diciembre cuando se celebraba esta fiesta, sino el 25 de diciembre, porque ellos seguían un calendario que era el calendario juliano, nosotros seguimos el calendario gregoriano hoy en día. Pero el invierno entraba en ese lugar, en ese tiempo, el 25 de diciembre. Y entonces después la tradición cristiana la unió el hecho de celebrar al sol, la luz, a Jesús, que nace como luz del mundo, y por eso se celebra el 25 de diciembre. ¿Por qué María fue elegida la madre de Jesús? Porque ya en el Antiguo Testamento, en las profecías, en el caso de Isaías 7:14, se dice que el Mesías iba a nacer de una virgen, y que le pondrían por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y lo más curioso es que precisamente en esa época Nazaret era un lugar totalmente desconocido. De hecho, no aparecía en los mapas. Y allí recibe María el anuncio. Claro, las mujeres querían ser elegidas como madre del Mesías. Y aquí que elige a una mujer humilde, virgen. Ese es el anuncio que recibe del ángel Gabriel. Exactamente. Okay. Y que realmente eligió a esta mujer caracterizada por su virginidad y también por su humildad, ¿no? ¿Y por qué José el padre es elegido, el padre terrenal? Bueno, digamos? porque lo que pasa es que en aquella época, dentro del matrimonio hebreo, había 2 etapas. Primero era el Kiddushim, que era cuando se comprometían. Era como antiguamente, ¿te acordás acá? Que, por ejemplo, el novio iba a la casa de los padres de la novia y le pedía la mano, etcétera. Sí. O sea, esa era la primera etapa. Y el segundo, el Nisuín, cuando ya hacían precisamente el contrato matrimonial. Ellos estaban casados, pero viviendo la primera etapa, aún no habían convivido. Mirá vos. Entonces, claro, allí llega una prueba muy fuerte, porque José se entera que va a ser la madre del Mesías, que María está embarazada, y en ese caso, en aquella época, la mujer debía ser apedreada fuera de la puerta de la ciudad. Pero decide él repudiarla en secreto para no armar escándalo y acepta esto, ¿no? Porque allí se aparece en sueños el ángel también a José y le dice, no temas, porque lo que concibe María es fruto del Espíritu Santo. Fue el ángel Gabriel el que convence a Pedro de que... No, un ángel no es el ángel Gabriel. No es Gabriel. Un ángel que es enviado por Dios para decirle, no la repudies en público porque va a ser apedreada. Entonces decide repudiarla en secreto en el corazón, ¿no? Claro, claro. Pero Pedro sabe que va a tener... José sabe que va a tener al hijo... Exactamente. Que va a ser el hijo de Dios. Exactamente. Básicamente. Sí. Impresionante, impresionante. Bueno, ¿y qué representa para los cristianos el nacimiento de Jesús? Yo creo que sobre todo en este contexto que estamos viviendo, no solo nosotros como país, sino también como mundo, creo que es un llamado a la esperanza, ¿no? Por eso el Papa va a inaugurar el jubileo precisamente la noche del 24, cuando celebra la misa de Nochebuena. Ese jubileo que él ha puesto como lema, Peregrinos de la Esperanza, que es el jubileo un evento, un acontecimiento espiritual, sobre todo para que descubramos el sentido de la vida, ¿no? Es algo importante, por ejemplo, cuando uno lee el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido, él señala, como psiquiatra, estaba allí en Auschwitz, que las personas que sobrepasaban ese dolor, ese sufrimiento allí,
eran las personas que tenían un sentido trascendente de la vida. Entonces nosotros no somos vagabundos que no sabemos cuál es nuestro destino. Nosotros somos peregrinos, el peregrino conoce la meta, ¿no? Y somos peregrinos de esperanza. Yo creo que hay que revalorizar esta virtud, ¿no? Hay un poeta francés, Charles Péguy, que tiene un libro que se llama El pórtico del misterio de la segunda virtud, y habla de las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, pero dice que la pequeña, que va tomada de la mano de las 2 mayores, la fe y la caridad, es la esperanza, y es aquella que le da vida, salta, las invita a cantar. Es decir, eso es esperanza, ¿no? Y en el pensamiento judío, hebreo, la esperanza es esa soga que Dios te lanza para sacarte del abismo y llevarte nuevamente a superficie. Creo que hay que revalorizar eso, ¿no? La esperanza. Tenemos una crisis de esperanza y el Papa dice, bueno, fijémonos en el mundo, falta la paz. Yo creo que a veces nosotros nos alarmamos de ciertos acontecimientos cuando suceden, pero después con el transcurso del tiempo los vamos olvidando. Por ejemplo, el 24 de febrero se van a cumplir 3 años de la invasión de Rusia a Ucrania. Claro, tal cual. Y vos dijiste recién lo que sucedió ahí en la embajada, ¿no? Después, por ejemplo, estos 101 judíos que están en manos de Hamás. Es decir, falta ese trabajar por la paz, ¿no? Y ya Jesús lo dijo, bienaventurados son felices los operadores de paz porque van a ser llamados hijos de Dios. Y sobre todo con la vida, ¿no? Por eso creo que el hecho de descubrir a Jesús que nace es también valorizar la vida. Rabindranath Tagore, ese gran poeta, dramaturgo y filósofo indio, decía que cuando un niño nace, significa que Dios no se ha olvidado del mundo. Pausa. ¿Ya puedo pedir una bendición para nuestros oyentes? Sí, cómo no. Brevemente. Sí. Una bendición sobre todo para que Dios nos permita tener paz en el corazón, ser instrumentos de concordia. Que la concordia no significa tener unión de razones, sino unión de corazones. Y sobre todo para que no nos falte el pan en nuestras mesas, sobre todo para que llegue también nuestra caridad a aquellas personas que están como marginadas de la vida, que se encuentran postergadas y necesitadas no solo de pan, sino también de afecto. Así que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y les conceda los dones que más se están necesitando ahora en este momento. Amén. Gracias, Padre Manolo, querido. Eso a todos. Nuestro cariño de siempre. Bueno,